y en lo que se acomodan, les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, por favor. Y tengo que confesarles que estuve entre dos títulos para este sermón. Uno que es el que dejé y que todos conocemos porque es como una frase o un refrán, que puedes poner el que dejamos y luego el otro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Es una frase muy común y este sermón así lo titulamos. Vamos a ver hoy la historia de un ciego. Pero cuando estaba haciendo el sermón, también pensé en otro título y ese fue el siguiente. Como dicen las mamás, ¿verdad? Estás viendo y no ves, ¿verdad? Constantemente las mamás nos dicen, tienen un montón de frases las mamás, ¿verdad? Pero una muy común es, estás viendo y no ves. Y este pasaje me recordó esa frase de mi mamá, pero como la verdad es que la figura del ciego estaba muy bonita, como que el título no iba tanto, pero la verdad es que aplica mucho y a lo mejor tú y yo nos vamos a acordar más, estás viendo y no ves, porque es realmente lo que Jesús quería decirles. Regresa Pablo, gracias. Porque Jesús tiene la particularidad, hermanos, de hacer algo más allá de un milagro en sí mismo. A lo mejor a ti y a mí nos maravilla pensar en cómo Dios obra, ¿verdad? Y en lo que Dios hace. Pero más allá del acto, del hecho que sucede, Jesús tenía el plan de decir muchas cosas al respecto. Y en esta historia justamente nos quería hablar acerca de gente que realmente es la verdadera, es la gente que está verdaderamente ciega y no aquellos que son faltos de vista física. Y entonces, por eso hoy titulamos No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Como terminando esta frase. Y acompáñame a leer, no voy a leer todo el capítulo, vamos a ver todo el capítulo, pero algunas cosas se las voy a platicar porque es muy largo. Pero dice del 1 al 4, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Voy a leer el 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Esta primera parte van caminando, ven a un ciego de nacimiento. No sé, no sabemos cómo se dieron cuenta que era un ciego de nacimiento, a lo mejor ya lo conocían. Y como siempre los discípulos preguntando a Jesús por los conceptos que ellos tenían. Había un rabí que decía, el rabí Amí en aquellos tiempos, que decía que no hay muerte sin pecado y no hay sufrimiento sin iniquidad. Es decir, toda la gente pensaba que si algo te pasaba era porque algo estabas pagando. Si había una situación que tú estabas viviendo, era porque algo habrás hecho mal. Y entonces, ver a una persona ciega de nacimiento, la pregunta era, pues, ¿quién hizo lo malo? Porque incluso el judío, basado en algunos salmos, que después podríamos explicarlos, en algunos salmos decían, a lo mejor él desde el vientre pecó, desde que era un feto, nació en pecado, ¿verdad? Como el mismo David se menciona de sí mismo. O sus padres, y él está pagando lo que hicieron sus padres.
Estamos hablando hace 2000 años este tipo de pensamiento, pero si te pones a reflexionar, muchas veces tú y yo pensamos así. Si me pasa algo, fue que algo hicimos. Allá afuera dicen el karma, ¿va? Si hacemos, se regresa igual. Y entonces, de pronto, ver a una persona que está sufriendo, la pregunta hacia Jesús fue, ¿qué hizo mal Jesús? ¿O qué hizo para merecer eso? No sé si alguna vez en tu vida tú te has preguntado, ¿qué hice para estar en el lugar en el que estoy? Justo hoy en la escuela dominical estábamos viendo algo y dije, ay, Carlos está spoileando una parte de mi sermón. Y sabes, quiero que pienses en la maravilla de Jesús. Como tú y yo muchas veces algo nos pasa, recibimos una mala noticia, estamos viviendo una situación que sentimos no merecer, o estamos atravesando algo y nos comparamos. De pronto mi familia no es como todas las familias, o de pronto mi salud no es la mejor salud que pudiera tener. No sé, o los chicos que están subiendo de grados y no se quedaron en la universidad, o de pronto hay tantas cosas que uno atraviesa y entonces lo primero que pensamos es, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué Dios permitió esto, verdad? Amada iglesia, no es malo quizás preguntar, pero yo quiero que pienses en la respuesta de Jesús. No se trata de ver cómo inició o quién tiene la culpa, o si yo merezco o no merezco lo que estoy viviendo. Realmente la respuesta de Jesús fue, yo vine para que este hombre, no es que haya pecado sus padres o él, sino que este momento llegó para que este hombre conociera mi poder a través de este momento que estaba viviendo. Y no es tan fácil decirlo porque estamos hablando de una persona que sufrió muchos años. Pero Jesús dijo, este momento es así porque ahora Dios puede manifestarse en la vida de él. Y él va a recibir algo que ni tú ni yo vamos a recibir, como ese milagro maravilloso que tuvo a bien Jesús hacer con él y mostrar su grandeza a través de él. De pronto quizás no queda tan claro o a lo mejor no es la respuesta que quisiéramos tener o obtener del maestro. Porque sabes, si tú te pones a pensar en lo que le preguntaron y en lo que Jesús respondió, Jesús no respondió su pregunta. Realmente no lo hizo como quisiéramos. Y muchas veces, amada iglesia, Dios no responde nuestras preguntas como quisiéramos que lo hiciera. De inciso A, B o C. Muchas veces Dios no es una persona que va a venir a explicarnos el porqué de las situaciones. Porque ahí mismo Jesús dijo, yo he venido para que esta persona vea mi gloria y además es un momento justo para yo hacer buenas obras a aquellos que están sufriendo. Y si tú ves a lo largo de la escritura, personas como ellas, o te puedes reflejar en una persona como esta persona ciega que está sufriendo, considero que la invitación de Jesús para tu momento, para mi momento de dolor, es que quizás tú y yo no estamos haciendo las preguntas adecuadas hacia Jesús. Muchas veces no es malo, y siempre lo he dicho, no es malo hacer las preguntas del por qué pasa, porque podemos ser honestos ante el Señor. Pero quizás también Dios nos esté llevando a hacer otras preguntas en medio de mis circunstancias que me lleven a conocer a un Dios más profundo. Más allá, repito, no estoy diciendo que no las hagamos o que no nos presentemos con nuestro dolor ante Dios, pero quizás Jesús nos está invitando a hacer preguntas más profundas ante un momento que no entendemos, ante un momento que a lo mejor el Señor quiere mostrarnos algo más grande.
porque sabes, también en la escuela dominical hablábamos un poco de Job. Pobre Job, siempre le ponemos como ejemplo porque pues ahí está en la Biblia, ¿verdad? Para decirnos y alentarnos. Pero déjame te platico que personalmente lo que a mí me maravilla de Job es que Dios nunca le respondió por qué. Si tú lees Job, lees los 41 o 42 capítulos, Dios nunca le respondió. Nunca supimos por qué Dios lo permitió. Pero ¿sabes una cosa? Al final de la historia, Job, después de esos momentos difíciles, pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo te conocía en teoría, incluso te obedecía teóricamente, porque me enseñaron a hacerlo. Pero después de este proceso y después de esta reflexión y después de este dolor, sé que eres real y verdadero. Y el dolor me llevó a verte de una manera que hoy puedo decir, hoy mis ojos te ven, los has abierto. ¿Sabes? Creo que la invitación ante este hombre ciego de nacimiento es, quizás, amada iglesia, ¿por qué no nos animamos a hacer aún más preguntas en medio de nuestro dolor? ¿Qué querrá el Señor con tu corazón y con tus pensamientos? ¿Qué estará permitiendo el Señor en estas situaciones? ¿Qué te estará enseñando el Señor? Quizás necesitamos hacer más preguntas al respecto. Y aún en medio vemos al Jesús actuando. Y dice Charles Spurgeon, es nuestra tarea muchas veces no especular qué está pasando o si alguien incluso que vemos merece o no merece el favor de Dios. No nos toca realizar actos de misericordia según el Evangelio. Seamos entonces menos inquisitivos y más prácticos. Invirtamos menos tiempo en resolver tonterías doctrinales e invirtamos más en llevar el pan de vida a multitudes hambrientas. Así que no hay peor ciego que aquel que no alcanza a ver el propósito divino en medio de las circunstancias. No hay peor ciego que aquel que no alcanza a invitar a Dios a caminar en medio de su dolor. Pero también no hay peor ciego que aquel que no alcanza a ver la obra de Dios cuando Él hace, porque este ciego es sanado maravillosamente. Y es una historia bien curiosa porque lo sana, dice la Biblia que Jesús echa saliva y hace lodo y se lo pone en los ojos y lo manda al estanque. Yo me puse a investigar y hay muchas cosas. Para algunos en aquel tiempo la saliva representaba algo curativo. Y un autor decía incluso más por las mañanas y yo me reía y le decía a Pablo, pues la de mi mamá cuando así en las mañanas que traíamos lagañas para poder ir a la escuela, todavía hasta la fecha yo creo que piensan que es curativa. Pero no sé por qué Jesús hizo eso. Si algo podemos saber es que Jesús era una persona auténtica en muchos sentidos. Algunos dicen que era para recrear un tanto la parte cuando fuimos creados de la tierra. No lo sé, pero vemos la obra de Dios en él. Y él se levanta y al día siguiente lo llevan a los fariseos, que eran las personas más religiosas y las que respondían todas las preguntas. Y dice el versículo 13, y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Dice el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Es decir, Jesús sana a este hombre, Jesús le permite la vista y lo primero que hacen los fariseos fue, no
no, esto que hizo no es de Dios porque lo hizo un día que no debía hacerlo. Y entonces ellos empiezan a hacer un interrogatorio y el ciego ni siquiera sabía bien quién era. Él dijo, pues alguien que se llama Jesús me sanó. Y en el primer interrogatorio con los fariseos, más abajito usted puede leer y dice, pues yo creo que pudo ser algún profeta quien me sanó. Y los fariseos estaban como, no, esto no viene de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Y luego llamaron a sus padres y los padres dicen, no, pues pregúntenle a él edad tiene para responder. La Biblia dice que los padres tenían miedo. Y luego voy hasta el versículo 24 y dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y entonces ellos seguían así como preguntando y así siendo inquisitivos. Y el ciego ya un poco más sarcástico les dice en el versículo 27, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿A poco quieren hacerse también discípulos ustedes de él? Y los fariseos se enojaban más y decían, tú eres su discípulo, pero nosotros somos de Moisés. Y entonces dice, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea, hablando de Jesús. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y en el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Ya no supieron qué decir, dijeron, no, ya, tú eres un pecador que no sabe, y lo corrieron. Y entonces tenemos unos hombres que estaban buscando cómo negar la obra de Jesús en la vida de un ciego. Y están buscando la falla por aquí y por allá. Y yo me imagino, hermanos, estos hombres religiosos que oraban todos los días, que buscaban a Dios, que enseñaban. Y estaban viendo delante de él un gran milagro. Y decían, no, esto está mal, vamos a encontrarle una falla porque esto no va conforme a lo que nosotros sabemos. Y no somos parte de eso, entonces esto no puede ser de Dios. Y cuando yo analizaba eso, yo pensaba tanto en mí, hermanos, y yo decía, ¿cuántas veces he visto cosas que no van a lo mejor con mi cajita teológica, ¿no? Con mis cuestiones, con mis percepciones acerca de Dios, y de pronto llega algo y choca, y estoy buscando dónde no está porque tengo miedo. Y no es malo analizar, hermanos, pero ellos estaban de una manera inquisitiva, sin expectativa de la obra de Dios. Estaban acusando, primero porque sanó en día de reposo. Si un hombre no guardaba el Shabbat o el día de reposo, ellos creían que debía guardarse. Entonces, este hombre no puede ser de Dios porque no vino a la iglesia el domingo. Ese hombre no puede ser de Dios. Y de pronto dijeron, no, yo creo que no era ciego, cualquiera puede hacer lodo y hacerte algo, ¿verdad? O sea, de pronto estaban buscando y preguntando hacia dónde. Y podemos incluso ver el miedo en los papás de decir, no sabemos, por el miedo que los fariseos causaban, porque sabían que si decían algo iban a ser expulsados de la sinagoga. Ellos tenían miedo. Y después incluso llamaron a Jesús pecador. Sus afirmaciones, el que había experimentado el toque de la gracia de Dios, limita a una confesión concisa. Él responde de una manera concisa, pero los fariseos intentaron intimidar y amenazar. Maravillosamente ellos no podían ir en contra de ese testimonio tan maravilloso de ese hombre que dijo, pues, es que no sé, nomás sé que yo no veía y ahora sí veo.
Es todo lo que sé. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero yo quiero, hermanos, que pensemos en, yo mientras hacía el sermón, pensaba un poco en lo que pasó hace unas semanas, por ejemplo, en Asbury. De pronto toda la iglesia, o muchos de nosotros, nos convertimos, ¿no?, en críticos analíticos. Era de Dios, no era de Dios, si es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, tienen que dar fruto, en cuanto se levanten tienen que ir a predicar, si no, no es de Dios. Y de pronto todos empezamos a hacer un juicio de algo que probablemente era la obra de Dios. Y seguramente habría muchos de esos muchachos, o quiero creer que habría muchos de esos muchachos que decían, pues yo no sé, pero yo antes era y ya no soy. Esa es mi esperanza. Y yo creo que el ciego también tenía esa expectativa de pues analícenlo como quieran y por donde la vean, pero Dios hizo una obra. Y hermanos, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos perdido de tantas cosas por estarnos analizando y preguntando y cambiando? Tengamos cuidado de no alcanzar a ver lo que Dios está haciendo, porque estos hombres decían, da gloria a Dios, es decir, reconoce que fue Dios o di la verdad. Y este hombre dijo, pues yo solo sé una cosa. El ciego, con lo poquito que tenía, tumbó a los grandes conocedores, porque no hay nada más certero que el testimonio que nadie te puede quitar. A lo mejor tú y yo nunca vamos a saber mucho. A lo mejor tú y yo nunca vamos a estar en un gran panel teológico defendiendo a Dios. Pero qué maravilla es pararte y decir, yo solo sé que Cristo cambió mi vida. No sé muchas cosas al respecto, pero solo sé que Él ha hecho algo real y verdadero en mí. Y eso es lo que Cristo viene a ofrecer. Y no hay peor ciego que aquel que no alcanza a ver la obra de Dios en otros y en cómo Dios actúa. Y estamos de este lado haciendo un juicio constante y perdiéndonos de tantas bendiciones. Este hombre deja de responder preguntas y comienza a preguntar él y decir, esto es lo maravilloso, un poco sarcástico, que ustedes son los que saben y a la vez no saben. Y dándoles una buena lección, les preguntó, pues bueno, si no es de Dios, pues Dios no podría ayudar a alguien que sea un pecador. Dios no escucha eso, ¿verdad? Y ellos, como que yo me los imagino así todos trabados, así, cállate, vete. Así me los imagino a los pobres fariseos que ya no supieron qué decir. Y dijeron, ay, tú eras ciego de nacimiento, ¿tú qué sabes? Y lo corrieron, lo expulsaron. No sabemos si de ese momento o de la sinagoga misma. Recordaba una canción de Marcos Vidal que se llama El Ciego, pensando en nosotros, y dice algo así, dice, no soy Einstein, ni Van Gogh, ni Cervantes, ni Platón. No tengo en mis venas sangre azul, ni soy ningún dios. Y si me haces 1000 preguntas, yo no sabría responder. Solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. No sé nada de la bolsa, no soy un cerebro gris. Nunca fui a la Casa Blanca y la verdad no sé si quiero ir. No poseo grandes sumas que te pudiera ofrecer, pero solo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Amada iglesia, ese es el comienzo de alguien que el Señor abre sus ojos. No sé mucho, pero sé que Dios hizo algo en mi vida. Y no hay peor ciego que aquel que no ve la obra de Dios. Versículo 39. Bueno, déjame te platico que del 35 al 38, este hombre va con el Señor Jesús y quiero que veas el contraste. Los fariseos, los religiosos, los faltos de amor lo expulsan y dice la Biblia, oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, Jesús lo fue a buscar y le dijo, ¿crees tú? Y dice la Biblia que él dijo sí y le adoró. Pero quiero enfocarme nuevamente en la actitud de los fariseos en el 39. Dice, dijo Jesús,
para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí Jesús está haciendo como esta parte irónica de justamente hablar y usar la metáfora o la realidad del ciego como una metáfora para la vida espiritual de ellos. Y les dijo: yo vine, y si recuerdan, acabamos de leer que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy aquel que da luz al ciego. Pero también Jesús dijo: para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que esta luz revela quiénes son ciegos espiritualmente hablando. Y cuando Dios nos abre los ojos, tienes dos opciones. Tienes la opción: has escuchado la verdad y la luz ha llegado a tu vida, y tienes dos opciones. La primera es ir a la luz y seguir a aquel que conoce el camino. O haber abierto tus ojos y conocer la verdad, pero seguir siendo un ciego que conoce la verdad. Y es lo que Jesús estaba diciendo: ustedes son ciegos, ustedes no son ciegos, ustedes están peor, porque habiendo conocido la verdad, han decidido permanecer en la vida que tienen. Sabes, no hay peor ciego que aquel que sabe su condición, que sabe que necesita del Señor, que sabe que está luchando con algo en su corazón y en su mente. Y no hay peor ciego que aquel que no viene a Cristo a rendirlo. No hay peor ciego que aquel que no es capaz de decir: Señor, te necesito. No hay peor ciego que aquel que conociendo al Señor o conociendo su luz, decide seguir apagando la luz y viviendo en oscuridad. La respuesta de Jesús es paradójica. Seguro que los fariseos pensaban que Jesús respondería: ustedes son ciegos. Pero Jesús les dice que la ceguera, quienes eran ciegos aún tenían excusa. Si realmente fueran ciegos, si no hubieran tenido comprensión de las cosas, otra cosa sería. No se puede juzgar al que no sabe, pero al que sabe. Ellos eran conocedores de la ley, por tanto, ellos eran gente no ciega que había decidido permanecer en la oscuridad. El peor ciego es aquel que, conociendo su error, lo abraza. El peor ciego es aquel que sus ojos han sido abiertos, que sabe sus luchas, que está consciente de sus debilidades, pero sigue sin ir a la luz. El peor ciego es aquel que no pone en Cristo su vida, esperanza y porvenir. El peor ciego es aquel que sabe que su vida lo lleva a destrucción y sigue ahí. Vemos dos figuras para terminar en esta historia. Tenemos a un ciego que pasó de pensar que Jesús era un hombre que llamaban Jesús y después le llamó profeta, pero después fue alguien que se postró y se adoró porque supo quién era el Señor y supo que venía de Dios. O tenemos a los fariseos, partiendo de la idea que Jesús no puede venir de Dios, que cuestionan los milagros, que dicen que incluso Él es pecador, que hacen patente su poca lucidez y finalmente son declarados ciegos y pecadores. No sé de qué lado estamos. La sanidad por Jesús de este ciego debe ser la señal más clara de su divinidad. Apoyando el reclamo en los capítulos anteriores de que Él era el Hijo de Dios, vemos a un Dios actuando, teniendo el poder de milagros y de abrir nuestros ojos. Este episodio reúne los dos aspectos del ministerio de Jesús:
ser la luz del mundo que ilumina a los que creen, pero a la vez resulta un juicio y ceguera para los que lo rechazan. El Señor siempre va a poner dos opciones en nuestra vida. Venir a mí para, has escuchado la palabra y la verdad, ven a mí y yo te haré descansar. O escuchas la palabra y puedes ser como el joven rico. Cuando escuchó dijo, no, esto es muy fuerte. Y dice la Biblia que se fue triste, porque era mucho lo que Dios pedía de él. Hoy estamos delante del Señor sabiendo que tenemos luchas y conocemos nuestras luchas personales. Amada iglesia, no hay peor ciego que el que no quiere ver la obra de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver sus errores y reconocerlos delante de Dios. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver los propósitos de Dios en medio de las dificultades. Que el Señor les bendiga.